Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Se dio cuenta de que, a pesar del silencio en la habitación y la falta de respuesta, Apple la había estado observando y ella no había podido ocultarlo. ¿Y qué es lo que más le gusta a la jefa Leg? ¿Por qué tardas tanto en responder? Quiero saber, de los tres platos, ¿cuál es tu favorito? ¡Qué mujer tan orgullosa! Apo se negó a hablar, pero permaneció ahí sentada, observándola, ignorando su presencia. Pero bien, si ella no quería responder, que así fuera, porque lo que a Apo le gustaba no era importante para ella. Trabajando hasta tarde, ¿acaso sabe lo difícil que es para alguien que no tiene auto? Chomlada refunfuñó mientras salía del ascensor y entraba en el vestíbulo del hotel, pasada la medianoche. Sonrió a la recepcionista del turno de noche, alguien con quien había trabajado antes, pero decidió no molestarla ni interrumpir su rutina de trabajo. Como a esa hora no había transporte público disponible, pensó en reservar un viaje a través de una aplicación de transporte, aunque sabía que la tarifa sería más cara. Era mejor eso que correr el riesgo de volver a casa caminando sola. No estaba demasiado lejos, pero podía ser peligroso. Después de todo, ser mujer significaba tener que estar siempre alerta. No hay ni un solo coche disponible. ¿Qué día es hoy? Suspirando de cansancio, volvió a guardar el teléfono en el bolso y echó un último vistazo a la ruta que conducía a su apartamento. Al menos las calles no estaban completamente desiertas. Algunos puestos de comida abierta a las 24 horas seguían abiertos y ocasionalmente pasaba algo de tráfico. ¿Quién está ahí? Antes de que pudiera alejarse por completo de la entrada del hotel, el sonido de los pasos detrás de ella la hizo saltar. Instintivamente se preparó para correr esperando lo peor, pero al mirar por encima del hombro se dio cuenta de que era Apo, su jefa, en persona, no un espíritu vengativo de la noche. Haciendo acopio de coraje, intentó parecer lo más natural posible. Jefa, no quería asustarte. Entonces, ¿por qué apareciste de la nada sin previo aviso? Casi grité y desperté a todo el hotel. Ven conmigo. ¿Qué? Sube al coche. ¿Me vas a llevar? No lo diré una tercera vez, Chomlada. Muy bien, muchas gracias. Estaba muy preocupada porque era tarde y no pude encontrar transporte. Sin dudarlo, Chomlada siguió a su jefa. Por más extraña o seria que pudiera ser Apo en ese momento, ella era su única forma de llegar a casa. ¿Terminaste el trabajo? Sí. Entonces, ¿ya has decidido qué plato será el plato principal de la campaña? Sí. ¿Cuál fue tu elección? No es asunto tuyo. Apo terminó la conversación de manera cortante, mientras Chomlada, haciendo pucheros en señal de desaprobación, murmuraba en voz baja. Aún así, sabía que no debía tomarse a pecho la reacción de su jefa. Dime el camino, sigue recto. Cuando llegas a la intersección, antes de que pudiera terminar la frase, el sonido en el coche se rompió de repente con un sonido embarazoso. El rugido de su estómago, el hambre que había estado ignorando, combinado con el silencio absoluto dentro del coche, hizo que el momento fuera aún más incómodo. No es como si nunca hubieras oído un gruñido estomacal antes, jefa. Y por favor, no te rías solo. No pierdas el tiempo con esas tonterías. Pero para su sorpresa, el estómago de Apo gruñó justo después, como si se uniera al de ella en solidaridad. Tu estómago también está protestando, jefa. Eso no tiene gracia. Es interesante ver que hasta la jefa tiene hambre. Te hace parecer más humana. Yo soy humana. Acabo de darme cuenta de eso. Antes pensaba que eras un robot programado únicamente para trabajar, incluso fuera del horario laboral. No soy tu compañera de juegos, Chomlada. Jefa, ¿podemos parar en ese puesto de fideos que está más adelante? Sin entender toda la petición, Apo detuvo el coche a un lado de la carretera. Chomlada explicó con entusiasmo. Este puesto es famoso. Llevo comiendo aquí desde que me mudé a Huangjing.
¿Por qué me cuentas esto? ¿No quieres unos fideos? No como fideos a esta hora. Me puede doler el estómago. No hay problema. Ya lo consideré una invitación solo por cortesía. ¿Vives por aquí? Ese edificio de ahí es mi apartamento. Está a unos 100 metros de aquí. Después de comer, volveré a casa andando. Entonces sal ya. Gracias, jefa, y gracias por traerme. Fue solo un pequeño desvío. Apo observa cómo Chomlada saltaba del auto y se dirigía al puesto con emoción, completamente diferente de la figura exhausta y hambrienta que había estado sentada a su lado momentos antes. Entonces, ¿por qué Apo seguía sentada ahí mirándola? Chomlada era como una explosión de color que invadía la vida monótona y metódica de Apo. Aunque ella intentaba ignorarla, era imposible no notar ese marcado contraste. Apo, jefa Leg. Chomlada levantó la vista del teléfono cuando notó que alguien se detenía frente a ella. Al principio pensó que era el dueño del restaurante que le traía los fideos que había pedido, pero para su sorpresa era Apo. Ni siquiera se había dado cuenta de cuándo el ejecutivo había bajado del auto o de que el vehículo de lujo seguía estacionado en el mismo lugar. ¿Decidiste bajar a comer fideos? Eso parece.